En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 9:40 de la mañana, ahora menos en Canarias, abrimos nuestro consultorio de bolsa hoy con Javier Echeverri, responsable de Active Trades. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muy bien, muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Encantado de saludarte. Esta mañana que empieza con los mercados mirando a Oriente Medio, mirando el precio del petróleo, mirando a dónde estamos. Pues desde luego Oriente Medio es uno de los focos principales en los que tenemos que fijarnos. La verdad es que la inestabilidad en Oriente Medio está siendo portada de todos los periódicos y de todos los noticieros, porque no puede ser de otra manera. Genera en definitiva una posibilidad de tener esa siguiente crisis del petróleo y abarcaría pues prácticamente a la economía global, teniendo en cuenta pues eso, que lógicamente un incremento en los precios del crudo, como ya hemos visto justamente en estos 2 últimos días de semana, de que hemos pasado de un crudo Brent de 84,98 a un crudo Brent prácticamente de 90, que hemos visto esa escalada en simplemente 2 días de cotización, teniendo en cuenta un poco esas amenazas por parte de Irán con respecto a la actuación de Israel y la respuesta al ataque terrorista de Hamas. Bueno, no nos queda otra que tener muy muy claro qué es lo que se está moviendo y por dónde pueden venir las alteraciones dentro del mercado, y una de ellas indudablemente es Oriente Medio. Vale, el precio del petróleo, ¿cómo podría afectar a las bolsas? Bueno, el precio del petróleo básicamente es lo que afecta a toda la cadena de suministros, porque todos los suministros, las materias primas y prácticamente todo lo que se mueve en el mundo en cuanto a comercio y en cuanto a primeras necesidades se transporta mediante hidrocarburos, combustibles en definitiva, y por tanto el precio del petróleo al final afecta absolutamente a toda la cadena de suministros y hace que la inflación sobre todo de alimentos, que hablamos de la parte más básica de la cadena de suministros, que son los alimentos, pues lógicamente pueda subir. Y si sube la inflación en alimentos y comida, pues lógicamente va a ser bastante más complicado. En cualquier caso, de momento lo que estamos pendientes básicamente es de ver esa reacción, si efectivamente hay una escalada importante en Oriente Medio, y si finalmente Irán bloquea el estrecho de Hormuz, que es lo que más nos preocupa a todos, puesto que sería un detonante importante de la escalada de tensión y, por supuesto, pues un bloqueo de entre el 20 y el 25% de la producción de petróleo mundial. Si a un activo le quitamos el 25% de la materia prima disponible, lógicamente el precio sube mucho. Vale. Los mercados, de momento, esperar y ver. De momento esperar y ver. Vamos, no lo os puedo decir mejor. Está muy complicado ahora mismo intentar prever qué va a suceder, y siempre decimos que no nos gusta jugar a ser adivinos, siempre decimos que es importante plantearse 2, 3 posibles escenarios en base a la situación técnica, geopolítica y macroeconómica, y en base a eso pues intentar identificar qué patrones son los que están más próximos, qué patrones están cumpliendo y cómo está reaccionando el mercado. Si por el contrario no nos sigue ninguno de esos patrones que hemos marcado, pues replantearnos la estrategia, el modo en el cual hemos hecho esas previsiones y de nuevo forjar unos escenarios distintos. Pero en principio, desde luego, esperar y ver creo que es el mejor consejo que podemos darle a todo el mundo. Vale, vamos con consultas. 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716 y nuestro chat de YouTube en el canal Intereconomía Radio, y nos dejan su comentario. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Mire, resulta que yo tengo ya hace unos meses, no sé si ya un año, 2 acciones en concreto estadounidenses, y resulta que, estoy con una expectativa, pero han ido muy a la baja, ¿no? Era para ver si el analista me indica o bien qué hacer, o bien seguir, o bien soltarlas y entrar en algún otro sitio con ese dinero, ¿no? En concreto son Fuenfel Energy, sí, y Gevo. Entonces, esa por un lado, y por otro lado Farmamar también le estoy perdiendo bastante. No Farmamar. Si él me puede indicar ahora cambiar y entrar, porque había oído algo de Laboratorio Robi que tenía buenas perspectivas, pero no sé si es conveniente entrar en algún otro, o yo qué sé, o
deshacer posiciones y esperar a ver lo que me recomienda. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Pues venga, vamos con estas dos americanas. Gevo, Fuel Cell Energy, y luego a ver si... Fuel Cell y la segunda no la entendí. Gevo, G-E-V-O, Gevo. Okay. Y luego a ver si cambiamos Farmamar por Robi. Vale, la primera Fuel Cell la ponemos directamente en pantalla para aquellos que estén siguiendo el consultorio desde YouTube, que podrán ver también los gráficos. Está en una situación muy, muy bajista. Ha tenido además una caída importantísima. Viene desde 407 en 2014 y está cotizando en 1,29. Ya sabemos que todo este tipo de acciones, a mí personalmente, cuando una compañía tiene grandes recortes, no me suele gustar demasiado. Y en el corto plazo, si miramos un poco desde, pues quizá 2019, viendo un poco este movimiento, hemos visto un crecimiento importante en la parte de finales de 2020, pero que ha vuelto un poco a esa zona de cotización de 1,29. A mí, desde luego, no es una compañía que en este tipo de... y menos en la actividad a la que se ocupa, ¿no? Viendo esa cotización tan baja, con esas caídas tan fuertes, pues lo que está claro es que hay cosas que no han hecho bien y que a pesar de haber tenido subidas, pues lógicamente se ha vuelto a caer. ¿Qué sucede? Que al cotizar con múltiplos tan bajitos, en 1,29, con que suba un dólar, estamos haciendo un 100% prácticamente. Que suba $1.29, que es a lo que cotiza, estamos haciendo 100%. Lógicamente esto incrementa muchísimo la volatilidad, el riesgo y además, bueno, pues la dificultad, si me apuras, a la hora de entender un poco el comportamiento de la compañía. Habría que conocer muy, muy bien sus fundamentales para poder hablar de una manera más precisa de este activo. Si hablamos de Farmamar, por el contrario, vemos esta caída importante que ha tenido desde febrero del 23. Es una acción muy volátil, es una acción que tiene una capacidad de movimiento muy amplia. Es verdad que yo estoy bastante proclive en el sector de farmacéuticas y biotecnológicas, pero en concreto Farmamar es una empresa para quienes les guste mucho la volatilidad, para quienes quieran un poco encontrar ese riesgo dentro del sector y en concreto dentro de la bolsa española. Me parece que es un momento complicado porque en principio no tenemos un soporte importante donde podamos apoyarnos, no estamos en esa zona de los 27,34 aproximadamente, donde podríamos decir, bueno, estamos en soporte, lo hemos conseguido superar y a partir de ahí estamos viendo un crecimiento. No, estamos haciendo una pequeña escalerita hacia abajo, estamos viendo esa depreciación por parte de la compañía y en principio creo que lo más interesante es buscar compañías un poco más sólidas, quizá, ¿por qué no?, dentro del mismo segmento, ¿no? Si vamos de nuevo a Gevo también, que teníamos aquí, que nos había dicho el oyente, vemos igualmente una compañía con un sesgo muy bajista y es que yo, por lo que estoy viendo en la consulta del oyente, creo que está buscando esas compañías que estén muy bien de precio. Y una cosa es estar bien de precio y otra cosa es tener un sesgo bajista. Es decir, tenemos que evaluar la parte fundamental de una compañía viendo un poco el PER, viendo un poco el histórico y viendo un poco la composición del Board of Directors, de las personas que dirigen esa compañía y ver si realmente tiene valor. Cuando una empresa pierde mucho valor de manera continuada, a pesar de estar barata, como sabemos, siempre estar caro o barato es algo relativo y aquí lo que vemos es que lo que ha hecho es perder valor. Entonces, no es una compañía con valor que ahora mismo se haya depreciado por una mala decisión, por una gestión equivocada, por un acuerdo que quizás no se entiende bien o por cualquier otro motivo. Lo que vemos es una gestión de esa compañía, o mejor dicho, una toma de beneficios de esa compañía cada vez más hacia el lado de las pérdidas y más hacia el lado de la deuda. El ratio de endeudamiento es muy importante en este tipo de compañías que vemos cayendo. Entonces, importante, bueno, también tener en cuenta eso, ¿no? El hecho de no por costar poco dinero o por cotizar en múltiplos pequeños significa que nuestro capital vaya a estar más seguro. Todo lo contrario. A múltiplo más pequeño, más importante cada variación pequeña y por tanto más porcentaje de nuestra cartera expuesta. Vale, venga, vamos con más consultas. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Mira, quería preguntar al señor Iberdrolas compradas a 10,60
que veo que están bajando mucho, pero pues si las aguanto y luego Mapfre, compradas a 1,92. A ver qué le parece si las aguanto. Mapfre, muchísimas gracias. 1,92. Buen día. Gracias, José Luis. Bueno, pues Iberdrola 1,40 cotizando en este momento con ese doji a primera hora de la mañana. Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que sucede. En principio, desde luego, un sesgo bajista desde primeros de año, desde abril aproximadamente, esta caída importante, pero bueno, para mí ha superado una zona que no debía perder, que en los 10,64 ha cotizado muy por debajo, en los 9,91. Y de momento no tiene sesgo, no tiene visos de recuperar esa zona. Ha intentado volver un poco al camino alcista, a la senda alcista por encima de esos 10,63. Ha testeado esa resistencia, no la ha soportado y ha vuelto a caer. En principio está en un terreno complicado. Entonces ya es el oyente el que tiene que valorar un poco la exposición que tiene desde el punto de entrada. Está muy próximo por lo que ha dicho, por tanto quizá habría que replantearse un poco este escenario, porque vamos un poco por debajo de la zona más importante, ¿no? Por debajo de ese soporte que no debía perder y que sí que ha perdido, a pesar de estar muy próximo. Recordemos que estamos hablando de un soporte aproximado de los 10,60, 10,65 y está en 10,41. Por tanto, no es mal sitio para replantearse qué es lo que quiere hacer. Vale. ¿Y el otro la segunda Mapfre? había dicho el oyente Mapfre, 1,92. Mapfre a 1,92. Ahí la tenemos, Mapfre a 1,92. Si se nos abre, aquí. Pues Mapfre a 1,92 la tenemos cotizando en 1,97. Justamente 1,91 era el soporte y resistencia anterior más importante. Y bueno, lo ha superado bastante bien. Tiene este pequeño impulso del viernes donde vemos cómo se apoya de nuevo en esa resistencia y de momento la está testeando. No podemos hablar de una superación definitiva hasta que esas velas no se retiren de ese soporte y podamos entender que efectivamente lo ha superado de forma consistente. Aseguradoras en un momento de inestabilidad como el que estamos viviendo me parece siempre una buena opción. Entonces, Mapfre no me parece mal. Y sobre todo teniendo en cuenta un poco esa superación, ¿no? Tener muy claro cuáles son los niveles que no debería perder. El 1,91,9, 1,92, justamente donde ha entrado el oyente, es muy buena zona para entrar, pero ojo, porque yo quizá habría esperado hasta la confirmación de la ruptura de esa resistencia que anteriormente fue soporte y que todavía no está confirmada. Vale. Si rompiese, pues ojo a los 1,75, porque esa zona también es importante, sería un soporte inmediato que tampoco debería perder. Si lo perdiera ya nos iríamos más abajo, indudablemente, a la zona de 1,51. Venga, muy rápido. Nos plantea un valor, invertir a partes iguales en 4 valores después de las últimas bajadas, pero después del conflicto en Oriente Medio. Quería saber qué opina el experto y qué me aconseja. Muy rápido, porque si no, no nos entra antes de las noticias. Vamos, sí. Telefónica, Arcelor, IAG y Grifols. ¿Entrarías en los 4? ¿Cogerías 2, 3, 1, ninguno? Telefónica, Arcelor... IAG y Grifols. IAG y Grifols. IAG no. IAG no, sin abrir el gráfico, te lo digo. Básicamente porque IAG, digamos, ha terminado el periodo estival y, lógicamente, está en un periodo donde tiene menos venta de billetes la compañía aérea y, por tanto, si ya de por sí es una compañía complicada, que tiene el mismo problema, que cotiza muy bajito, a mí personalmente no me gusta. Si vemos ArcelorMittal, vamos a ver un poco este movimiento muy bajista que ha tenido en los últimos tiempos y que ahora mismo está en un canal lateral muy amplio desde esos 21,18 hasta los 30,85 aproximadamente tiene ese canal lateral. Está en zona de rebote, cerca de los 21,18, como decíamos, cotizando en 21,83 en este momento. Complicado, tampoco me gusta demasiado, por ese sesgo un poco del que hablamos. La tercera me habías dicho, perdóname. A ver, que teníamos Telefónica, Arcelor y Grifols. Arcelor y Grifols. A Telefónica, Arcelor y Grifols.
Sí, Telefónica nos faltaba. Bueno, Telefónica, a pesar de que yo soy un acérrimo detractor de Telefónica por el comportamiento que ha tenido en los últimos años, es cierto que está en una zona que está intentando superar esos 3,82, viene desde zonas muy bajitas, desde los 3,22, incluso bastante menos atrás, y en principio está intentando superar una resistencia y soporte justamente en el precio en el que está cotizando en este momento, en los 3,82. Por tanto, de 3,82 a la zona de 4,08 aproximadamente, tiene ahí un pequeño recorrido que si supera, la zona actual, podría llegar hasta este punto. Vale. Y ya está, ¿no? Lo teníamos todo. Venga, un WhatsApp rápido que nos vamos a noticias. Que te dé tiempo, Fresnillo Barrigol. Si recomendarías comprar Fresnillo Barrigol. Mineras. ¿Tienes el ticket por ahí? No, te lo busco. A ver. El ticket de Barrigol como oro, GOLD. Y el de Fresnillo, FRES. Barrigol. No. No se nos engancha. Aquí, Barrigol. Shares. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos con Barrigol. Bueno, pues 178,83. Todo lo que tiene que ver con el oro en este momento ha pegado un subidón importante por esa inestabilidad, lo que siempre comentamos cuando hay una estabilidad importante y además plausible a nivel global. Zona de precaución o de tranquilidad por parte de los inversores, pues siempre es el oro, ¿no? Vemos una zona en cuanto al oro, concretamente de esos 1807 con 87, un soporte de resistencia en el oro propiamente dicho, que se nos ha ido a cotizar en estos días atrás a los $1.932 por onza Troy. Por tanto, bueno, pues hay que tener en cuenta un poco ese movimiento, ¿no? Y al tener en cuenta ese movimiento, pues igualmente nos sucede lo mismo con Barrigol, que tiene que ver con oro y que vemos ese impulso desde los 168,61 vale, hasta los 178,83. Vale. ¿Y la otra rápido? ¿O la dejamos para luego? Y era FRS. Déjamela para luego. Vete mirándome Fresnillo. Me dices qué opinas del sector farma, que nos preguntan también por aquí, y una entrada en Colonial, ¿vale? Dejo por aquí apuntado Colonial, Fresnillo y sector farma, ¿vale? Y a la vuelta me cuentas. Hasta ahora. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 18 minutos de la mañana, seguimos en este consultorio con Javier Echeverry, responsable de Active Trades. Teníamos pendiente varias consultas, Colonial, Fresnillo, y cómo veías el sector farma. Bueno, arrancamos por la pregunta genérica. El sector farma lo veo bien, lo veo interesante, lo decíamos un poco al principio, biotecnología y farma me parece que pueden ser muy interesantes para finalizar el año. Es verdad que han bajado muchísimo compañías bastante interesantes y, por tanto, bueno, como siempre decimos, ¿no? Cuando una compañía baja y tiene un precio de cotización bajito, hay que ver que sea una compañía que tiene valor. Y, en principio, varias de las compañías tecnológicas, biotecnológicas y de farma me parece que están en ratios de precio muy interesantes. En cuanto a Fresnillo tenemos tres gráficos distintos. Uno cotiza en Reino Unido, otro cotiza en México y otro cotiza en Alemania. Y me he quedado con los tres básicamente porque es importante darnos cuenta de que no tenemos que seguir una sola corriente. Es decir, para un mismo título tenemos distintos tipos de cotizaciones y tenemos distintos tipos de riesgo. Si hablamos de México, por ejemplo, lo vamos a poner en pantalla,
para que lo puedan ver todos aquellos que estén desde el canal de YouTube, vamos a ver que cotiza en 119,95, pero claro, cotiza en 119,95 pesos mexicanos. Esto significa que tenemos un riesgo de divisa que puede beneficiarnos o que puede perjudicarnos. En este caso, si lo pasamos a euro, estaríamos hablando de 6,34, es decir, el paralelismo sería 119,95, estaría cotizando en 6,34, en una pérdida de un soporte muy importante. Pero si nos vamos a Frankfurt y vamos a ver la parte europea de esa misma compañía, lo que vamos a ver en este caso es justamente 6,41. Fijaos que el precio es muy similar teniendo en cuenta esa cotización en euros. Pero sin embargo el gráfico es distinto. El comportamiento de este gráfico es distinto. Ya ha perdido soportes hace más tiempo, desde los 7,57, y lo tenemos en un soporte mínimo de 5,91, intentando remontar ese soporte anterior que ha perdido y superar los 6,87. Si nos vamos por otra parte a ver cómo están las cosas en el Reino Unido, vamos a ver un gráfico mucho más similar al de Alemania. Y en este caso vamos a ver 546,80. Estamos en el Reino Unido, aquí estamos hablando de libras. Fijaos que cambiamos mucho el riesgo, el número en el cual cotiza y la cantidad de factores en los cuales cotiza, y por tanto tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que queremos hacer, ¿no? Con esa entrada. En este caso concreto, las tres gráficas nos muestran claramente que la compañía está en recesión, que es una compañía que está cayendo bastante y que por tanto, bueno, pues hay que tener cuidado si queremos comprar en largo. Si por el contrario estamos buscando otras opciones, pues puede ser interesante, pero hay que mirar esos niveles de precios, ¿no? En principio, para entrar en esta compañía no es algo que a mí me llama especialmente la atención, porque como decimos, en todos los sitios donde cotiza en negativo. Pero es importante tener esto en la cabeza, ¿no? Que cuando queremos comprar una acción, a lo mejor es más interesante comprarla en la Bolsa de México, de Nueva York, de Brasil, de Colombia, porque tenemos todas las bolsas del mundo a un clic. Entonces no tenemos que centrarnos solamente en el Xetra o en el IBEX o en cualquier bolsa que conozcamos más. Podemos también acceder a otro tipo de mercados a los cuales quizá estemos menos habituados, pero que los tenemos al mismo clic de distancia. Por tanto, interesante, ¿no? Si vemos Colonial, para no enrollarme mucho, hablamos también de una empresa donde, bueno, aquí estamos hablando de inmobiliaria. El riesgo del real estate en Estados Unidos por el endurecimiento de los préstamos, de las condiciones de financiación para la inmobiliaria, empieza a ser latente. Y ya sabemos que cuando allí truena, aquí llueve. Y por tanto, tenemos que tener un poco de cuidado en todo lo que se refiere a inmobiliaria. Vemos una caída importante desde zonas de los 9 euros aproximadamente de Colonial hasta la cotización actual de 5,29, y es que esos 5,29 prácticamente ha perdido un 50% en muy poco tiempo, ¿no? Desde junio del 2021. Por tanto, bueno, si tenemos en cuenta las posibilidades de recesión por parte del mercado de real estate de Estados Unidos y vemos una compañía en España que ha perdido un 50% y se viene una situación presumiblemente de recesión o de complicación o de endurecimiento, lo que sí no cabe duda es de ese endurecimiento de las condiciones de financiación y por tanto de menor elasticidad en el mercado, bueno, creo que quizás no será la mejor opción para tratar de buscar largos dentro de esta compañía. Vale, venga. Dentro de este sector. Nos dice el oyente, por cierto, que Barrick no está a 178, está a 15,76. No sé si es porque mira otro mercado, otro... Puede ser. Vale. Hemos visto otro Barrick Gold. Vale, vamos avanzando. Luego miramos a ver si no da tiempo esto. Pregunta Jesús si estás a CIR para entrar. Y algo sobre Robi. ¿Hablamos de Robi antes? No, hablamos de Farmamar, de Robi no. Y Robi a 54, pregunta Nieves. SACIR para entrar, Robi a 54. Robi, y vamos con Robi 54. Pues Robi la ha comprado en último máximo relativo, porque el último máximo relativo es 55,43. Prácticamente lo ha comprado en ese, como decimos, último máximo relativo. Vemos hoy caídas importantes de Robi. Y vamos a ver si se aguanta el soporte que tienen los 50-70 aproximadamente. Si aguanta bien ese soporte, bueno, es una
Es una farmacéutica que está desarrollando distintos productos con bastante éxito. De hecho, por eso tenemos esta subida importante, esta zona de acumulación desde el 22, de finales del 22 y principios del 23, donde lo único que ha hecho ha sido, bueno, pues esa escalerita no tan bonita como nos gusta a los analistas, que es perfectamente horizontal, pero por el contrario, bueno, pues ha ido subiendo poco a poco y ha superado sobre todo la zona de los 44,90, que era importante, ¿no? Esa ruptura. Robin, no me disgusta, vigilemos muy bien ese soporte de los 50,50, 50,70 aproximadamente, toda esa zona. Si lo rompe y, ojo, porque puede testearlo y volver a subir, si lo rompe y confirma la ruptura, tocaría esperar un poquito hasta zonas mucho más abajo, como comentábamos, en torno a esos 43,70, aproximadamente 44. ¿SACIR para entrar? SACIR, vamos a verla. SACIR para entrar la tenemos, bueno, apoyándose en una zona de soporte también, muy cerquita ya, en los 2,61, cotizando 2,65, ha roto soporte de 2,70. Habría que ver esa recuperación. En principio llevamos una caída desde todo lo que es el verano de SACIR. Vamos a ver cómo se comporta. En principio ya te digo que no me acaba de convencer demasiado, porque no hay un comportamiento donde podamos ver dentro de este título una subida potente. Sí es cierto que el sesgo de la compañía desde el COVID no ha hecho otra cosa que subir y por tanto siempre es interesante. No obstante, bueno, vamos a ver que efectivamente rebote en la zona esa de 2,58, 2,60 y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones. Vale, venga, más consultas. Mira, 3 valores, plantea Alberto. Partners Group, el ticker PGHN. Sofina, SOFBT, nos da SOFBT y Amazon. A ver qué le podemos decir. SOFBT. Sofina, ahí está. Partner Groups, PGHN y Amazon. Sí, lo tenemos también. Y Amazon. Y Amazon, vale. Vale, pues empecemos por Partner Group, que la tenemos justamente en pantalla. Vemos una ruptura importante de la zona de 929,97. En este caso estamos viendo la cotización de Suiza. Hay varias cotizaciones, por lo cual no sé a cuál se referirá. Podemos ver igualmente las distintas cotizaciones. Hay Suiza y hay BATS-UE. Entiendo que será la de Suiza la que estamos viendo. En este caso, como decimos, ha roto la zona de soporte y resistencia de 934, la ha confirmado una vez rota y sigue por los 1028. En principio tiene muy buena pinta, también tiene un sesgo alcista en el RSI, por encima de esos 50, además con una inclinación alcista, y parece que recupera un poco ese impulso inicial donde supera los máximos anteriores al COVID en 2020. Por tanto, bueno, en principio buenas sensaciones con esta compañía. Tiene los máximos muy próximos a la zona de soporte que habíamos comentado y los ha utilizado perfectamente. Así que, bueno, buenas perspectivas para esta compañía. Vale. Hablamos de Sofina, Bélgica, Bruselas, justamente zona de soporte. Aquí sí, ahora mismo en un sesgo lateral bajista. Vemos todo este canal lateral donde efectivamente viene de un sesgo muy bajista que se ha frenado y ha formado un canal lateral bastante amplio, ¿no? Que va desde prácticamente los 172 hasta los 240 aproximadamente, hasta los 240 euros, y vemos todo ese movimiento dentro. Está en la parte baja del canal. Bueno, vamos a ver si no rompe la zona actual de 184,77, cotiza 188,10. Si no rompiese, podría ser interesante. En cualquier caso, tenemos RSI por debajo de 50, en esos 40,20 aproximadamente, que auguran un poquito más de dilatación en el movimiento actual. Vamos a verlo. Vale. ¿Y Amazon? Y Amazon, vamos a por rápido, ella. Que tengo a Juan Carlos esperando y nos vamos. Rápidamente Amazon, tenemos esa subida justamente desde enero de este año, todo este año subiendo, caída importante que nos ha marcado ese 14 de septiembre en Amazon, y vemos un poco la recuperación. Estaría tomando un poco
zona de ahora mismo 128,59, cotiza 129,80, está unidad tomando esa zona de consolidación, donde no debería perder los 123,76 aproximadamente. Juan Carlos, muy rápidamente, buenos días, que nos vamos. Sí, buenos días. Mire, dos valores, los dos alemanes, la reaseguradora Munich Re, Sí. que creo que es una empresa pues muy fiable, pero no sé, da un poco de vértigo porque ha subido mucho. Y la segunda es HelloFresh. Vale. Y también me merece muchísima confianza, pero no sé por técnico si es el momento de entrar. O sea, las dos serían de cara a entrar. Muy bien, gracias Juan Carlos. Dime algo muy rápido, HelloFresh y Munich Re, que nos vamos, que estamos ya muy fuera de tiempo, Javier. Venga, fenomenal. Pues HelloFresh en zona del soporte, si rebota correctamente técnicamente, tiene buena pinta. Y nos vamos a la Munich otra, a Munich Re en máximos históricos. Aguantemos hasta una zona donde pueda rebotar en un soporte. No compremos nunca en máximos. Busquemos la zona de 346 o zona de 363. Pueden ser interesantes. Javier Echeverry, gracias por estar con nosotros en este consultorio. Gracias, Trades. Hasta otra. Gracias, hasta otra.